Pues, excelentísimo señor presidente de la Asociación Española de Militares Escritores, excelentísimas, ilustrísimas autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes. Si alguno no me conoce, soy el Teniente General Francisco Bisbal Pons, director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Y en mi nombre, el de todos los que aquí trabajamos, pues quería trasladarles mi más cordial bienvenida al centro. Igualmente, y dado que esta sesión va a ser grabada y emitida posteriormente a través de las redes sociales, quisiera dar la bienvenida a todos aquellos que nos siguen a través de las redes, que afortunadamente cada día son más, y transmitirles pues igualmente un cordial saludo. Quería comenzar felicitando a la Asociación Española de Militares Españoles por la presentación de este libro que hoy vamos a presentar aquí. El fin de esta asociación es promover y difundir la obra literaria de los asociados, así como aportar la cultura de los militares escritores a lo que entendemos como la cultura de defensa. Por tanto, esta actividad encaja perfectamente entre las actividades que desarrollamos aquí en el centro, una de las cuales es ni más ni menos que la difusión de aquellos asuntos que están directa o indirectamente relacionados con la seguridad y la defensa. Por tanto, cuando el general Gumosa me propuso hacer esta presentación aquí, pues pensamos inmediatamente que se trataba de una buena idea y así accedimos a hacerlo. La Asociación Española de Militares Escritores es una muestra contemporánea de la unión que siempre ha existido entre las armas y las letras, que tiene quizá como mayor representante a don Miguel de Cervantes o la figura del doncel de Sigüenza, que ya en el siglo XV era representado con una espada y un pequeño puñal ceñido mientras leía un libro en un descanso de un ejercicio militar. Sirvan estos dos ejemplos como una muestra de cómo los militares hemos sabido siempre cultivar el arte militar con las letras, siendo estas últimas las que le han proporcionado el imprescindible soporte de pensamiento y valores que deben de sustentar a toda acción militar. Su presencia, la de las letras, no garantiza el éxito de las operaciones militares, pero su ausencia es casi seguro que garantiza el fracaso. La transmisión a la sociedad de la cultura de seguridad y defensa es un tema vital, pero debo reconocer que aún nos quedan mucho campo que recorrer en este aspecto. Es cierto que la sociedad es muy sensible a todo aquello que pueda perturbar su bienestar y, por tanto, su seguridad. Sin embargo, no es consciente, y aquí es donde está el quid de la cuestión, a mi modesto modo de ver, no es consciente por regla general de los riesgos, las amenazas y los desafíos a la seguridad que nos acechan. Como ya he mencionado, en el CSDEN programamos actividades que están directa o indirectamente relacionadas con la difusión de estos temas sobre seguridad y defensa. No es objeto de esta introducción adentrarme en el contenido del libro, pero ya su título de por sí, El militar español del siglo XXI, es un buen ejemplo y un apunte sobre un tema que a buen seguro pues, está relacionado pues, con estas cuestiones que estamos hablando, ya que es una prueba, una muestra que nos va a presentar las características de los militares contemporáneos. Vivimos momentos convulsos por la injustificada y cruel invasión que está sufriendo Ucrania y el pueblo ucraniano. Y en estos tiempos de tribulación yo les invito a la reflexión sobre las motivaciones que empujan al ejército ucraniano a esta resistencia épica que está asombrando al mundo frente a un ejército ruso que sin duda es mucho más poderoso, aunque sea en medios materiales. No me corresponde entrar en el contenido del libro, como ya he mencionado, pero está claro que muchos de los aspectos que los autores reflejan en este libro que presentamos se manifiestan y se acentúan en estos combatientes, dando una prueba de su moral y su espíritu militar, así como de sus virtudes, sus valores y de su capacidad de liderazgo.
No me queda más, por tanto, que felicitar al coordinador de la obra y presidente de la Asociación, el general de división, don Jesús Argumosa, y al resto de los autores, así como a la editorial CESED, por esta magnífica iniciativa que esperamos que tenga una gran acogida de la sociedad española. Finalizo agradeciéndoles su atención y deseando que disfruten de este acto, así como con el deseo de que la asociación continúe esta importante labor que desarrolla y podamos seguir presentando actos como este en el futuro. Muchas gracias por su atención y cedo la palabra al presidente general Argumosa. Mi general, por favor. Relator, no sé por qué. Mi general, en primer lugar, muchas gracias por habernos recibido aquí en la casa. Yo estuve aquí, como sabes, unos cuantos años, la casa de encuentro entre la sociedad militar y la sociedad civil, aunque debía ser la casa de encuentro en general de la sociedad española, ¿no? Es muy gratificante para la asociación que nos recibas porque de alguna forma queremos conseguir mayor difusión. Somos unos militares casi todos, no todos, retirados, pero que tenemos, ya ha dicho el general, cuáles son los dos objetivos y esto nos permite mantenernos, sobre todo, con un espíritu joven, con pelo blanco, pero en fin. Bien, a ustedes muchas gracias por venir aquí y quería decir unas palabras iniciales al documento. El libro tiene 11 autores y hemos recorrido un amplio campo de aspectos militares. Creo que todos los que estamos, casi todos los que estamos aquí, nos va a recordar lo que tiene este libro. Se titula El militar español del siglo XXI. Nos ha, en la asociación, en general, en los que estamos en el documento, tenemos la sensación de que la milicia no tiene todavía ese agarre que debiera tener en la sociedad española. Somos parte de la sociedad española, somos parte de la comunidad, pero creo que nos falta todavía, o creemos que nos falta un paso para estar integrados perfectamente. Yo siempre que iba por ahí a las universidades decía que tengo hijos y nietos, y todos los días puedo enviarlos al colegio, ¿no? Porque no cabe que damos seguridad. Seguridad permite que todos nuestros ciudadanos o conciudadanos trabajen y vayan a convivir perfectamente todos los días. Con esta obra quiero recoger el estado actual y su evolución en estos primeros años del siglo actual de una serie de fundamentos básicos que son consustanciales con el oficio militar, como pueden ser las reglas y ordenanzas, la vocación militar, la ética y moral militar, el espíritu militar, los valores y virtudes militares, la enseñanza militar, el liderazgo militar, el militar institucional o el militar ocupacional, eso habría que hablar mucho, la profesión militar y la sociedad y las Fuerzas Armadas, aparte del militar retirado. Como ven ustedes, todos estos aspectos nos suenan. Nos suenan porque lo hemos vivido. Vamos, ustedes algunos todavía están viviendo, pero lo hemos vivido. La paz mundial es un bien absolutamente necesario. Lo estamos viendo ahora en Ucrania. Se nos ha ido la paz para la defensa. Y la defensa es totalmente imprescindible para poder lograr la paz. Por eso son necesarias las Fuerzas Armadas, para que España pueda participar e influir en este mundo competitivo a favor de la estabilidad, el progreso internacional y la paz, sin tener que someterse al dictado de otras naciones, aunque sean más poderosas. La defensa es un bien y un servicio público, asumido como intangible e imperceptible, y nunca bien explicado su contenido. En estos primeros años del siglo XXI, la mayoría de nuestros ciudadanos ni sienten ni conciben a la defensa como asunto de Estado y de la sociedad, que está a su disposición para garantizar su libertad, su bienestar y su prosperidad. Tampoco tienen conocimiento claro de quiénes son sus militares, ni cuáles son sus misiones como integrantes del principal instrumento, las Fuerzas Armadas, para llevar a cabo una defensa nacional eficiente. Es cierto, hay una serie de encuestas que aunque dice que somos el segundo o el tercer estamento
que sale en las encuestas, que quiere más el ciudadano, pero a la hora de valorar lo que necesitamos para ser un ejército eficiente, pues no lo hemos conseguido. Nos falta quizás hablar más de la cultura de defensa. Por ello, el libro pretende ser fundamentalmente divulgativo y dirigido a todos los españoles, al objeto de que perciban con mayor luminosidad en qué principios y valores en general descansa el estamento militar, cuál es su forma de pensar y actuar, cómo se comportan ante la sociedad a la que sirven o cómo están impregnados del sentido del honor, del deber y de la entrega de su vida para defender a España. Todos los autores son militares, con una gran experiencia en el ejercicio de la profesión, por lo que tienen la capacidad y el rigor suficiente como para expresar una opinión o posición sobre diferentes aspectos y parámetros que caracterizan la vida militar, enmarcada siempre dentro de la dimensión de la defensa nacional. Las Fuerzas Armadas están inmersas en un proceso continuo de transformación, con el propósito de hacer frente con la máxima eficacia y contundencia a los próximos desafíos y amenazas que se presenten en la actualidad y en el próximo futuro. Por ello, conviene saber cuáles son las principales tendencias que pueden desarrollarse en los elementos más relevantes que distinguen a la comunidad militar. El alma de las Fuerzas Armadas es el alma de nuestros militares. Alma que hoy podemos encontrar en este libro y ofrecer a la sociedad española como un vivo testimonio de lo que piensan, creen y sienten un grupo de nuestros militares cargado con el peso de una valiosa experiencia alcanzada a lo largo de toda una vida activa, dedicación y esfuerzo, con un fin último de contribuir a la defensa y seguridad de España y a la protección de los intereses de todos los españoles. Termino. Estos militares, los autores, han encontrado en la Asociación Española de Militares Escritores, que hablaba el general, que me honro en presidir, me toca, el mejor procedimiento para trasladar a sus sucesores, hasta su último aliento, el resultado de su vasta experiencia como lo mejor que pueden hacer en este momento de su vida por España y sus Fuerzas Armadas. En esta línea, es preciso destacar que una de las principales virtudes de las Fuerzas Armadas se sustenta en la plena voluntad y capacidad de la comunidad militar para sintetizar lo consuetudinario y tradicional con el espíritu innovador que debe impregnar el cambio de mentalidad de sus integrantes. Su bondad descansa tanto en su vocación de permanencia como en su continua adaptación a los requerimientos y necesidades de los nuevos tiempos. Ya te voy a decir quiénes son los componentes para que tengas una idea ustedes de quiénes han trabajado. Hay 11 asuntos. El capítulo primero sobre la vigencia de las ordenanzas, el general Francisco Laguna Sanquirico. Capítulo 2, la vocación militar en el siglo XXI. Luis Felipe Ortega, teniente general, no ha podido venir, se ha excusado hace unos momentos. El capítulo 4 es la enseñanza militar, que está a cargo del general de brigada José Ángel Amada Sarriá. Capítulo 5, valores y virtudes militar del siglo XXI, por el capitán amigo Aurelio Fernández Diz. El capítulo 6, el espíritu militar, por coronel Jesús Alberto García Riesco. Estos dos están fuera. El capítulo 7 es liderazgo siglo XXI en la Armada y en el ámbito conjunto de las Fuerzas Armadas. Capitán de navío Carlos Cordón Safousen. Capítulo 8, sociedad y Fuerzas Armadas, Ricardo Martín Isidoro, general de división, que está aquí a mi derecha. Capítulo 9 me toca a mí, militar institucional o militar ocupacional. Capítulo 10, la profesión militar, con el general de brigada Marín Bello Crespo. Y capítulo 11, cuando se deja de ser militar, el coronel de infantería Enrique Domínguez Martínez Campos. Bueno, en este momento lo que pretendemos para hacer la exposición más flexible, más ligera, lo van a hacer 3 personas. Con la siguiente, digamos, el siguiente esquema, ¿no? El general de división Juan Antonio Moreno González hablará sobre ética y moral militar, que es su capítulo, para hablar como 5 o 6 minutos. Y luego da unas pinceladas sobre otros capítulos como vigencia de las Fuerzas Armadas, vigencia de las ordenanzas, vocación militar en el siglo XXI y el espíritu militar. El general de división Ricardo Martín Isidoro
Hablará de su capítulo especialmente, Sociedad y Fuerzas Armadas, y luego dará unas ideas muy generales de la enseñanza militar, liderazgo en el siglo XXI y la profesión militar. Y finalmente el capitán de navío, Aurelio Fernández Diz, hablará sobre su capítulo que era Valores y Virtudes del siglo XXI, 5 o 6 minutos, y los otros dos, sobre el militar institucional o militar ocupacional y cuándo se deja de ser militar. Antes de empezar, quiero decirles que ellos conocen perfectamente su capítulo, pero cuando hablan de los capítulos restantes, ellos van a dar unos mensajes. Lógicamente, son mensajes generales. No han tenido la oportunidad de leerse todo el capítulo de los otros autores. Esto quiero decirlo para que vean que no es lo mismo que hablen de su capítulo, que se lo conocen perfectamente, que de otros capítulos que solamente darán unas ideas muy generales. Pues, mi general, con esto ya doy paso a los ponentes, con tu permiso. Pues vamos. Bueno. Vamos a empezar por el general Juan Antonio Moliner y luego ya seguiremos. General, buenas tardes a todos. Es un placer volver otra vez a este Centro Superior de la Defensa Nacional participando en la presentación de este libro. Y como este es un centro de estudio y académico, voy a alterar ligeramente el esquema que nos ha anunciado Jesús, hablando de lo que él ha dicho, pero modificando un poco el orden de los factores. El libro, como también se ha reiterado, se titula El militar español del siglo XXI y pretende dar respuestas o elementos que nos permitan conocer cómo son nuestros militares en este siglo que ha comenzado, de manera, por cierto, mucho más convulsa que lo que nos imaginábamos allá por el año 2000, hace 22 años. Mi primera reflexión es que los militares españoles actuales han ido cambiando y se han ido adaptando a las mudanzas culturales, sociales y políticas experimentadas ya en las últimas décadas del siglo pasado y que incluso más aceleradamente se siguen produciendo en las dos primeras de este siglo XXI. Podríamos preguntarnos por qué se producen estos cambios en la profesión militar y qué naturaleza tienen. Como dice en su capítulo sobre la vocación militar el teniente general Feliu, nuestra sociedad, al igual que muchas sociedades de nuestro entorno cultural, que por cierto es el occidental, tienen dificultades para asumir la necesidad de una institución que vela por su defensa, que protege la soberanía e independencia de la patria, que defiende su ordenamiento constitucional y que es la base de su bienestar y seguridad. El general Feliu recoge con acierto los aspectos que dificultan la adecuada comprensión de la necesidad de unas fuerzas armadas, tanto por la ausencia de una percepción adecuada de las amenazas que tiene o que puede tener nuestra nación, como por la falta de adecuación al esfuerzo presupuestario que exige tener unas fuerzas armadas preparadas y capacitadas, pasando por la mayor tecnificación de la profesión militar o lo débil que aparece la disposición a dar la vida por la patria en el conjunto de la sociedad española. Por esto, afirma el general Feliu que la vocación de la profesión militar en el siglo actual debe tener en cuenta todos estos aspectos que por las razones expuestas no se daban hace años, o si se daban, no lo hacían con esta intensidad. Es obvio que la vocación militar de los aproximadamente, entre activo y reserva, 130.000 hombres y mujeres que componen nuestras Fuerzas Armadas, no responde a los mismos criterios y se plantea de la misma forma. El general Feliu también analiza en su capítulo las diferencias muy importantes entre la vocación de los cuadros de mando y la vocación de los soldados. Aquí entra en consideración la importancia del liderazgo, aspecto del que también se trata en el libro y que será tratado posteriormente. La parte final de su capítulo remarca la necesidad de que la vocación del militar de nuestros días se forme e instruya adecuadamente desde la incorporación a filas de cada miembro de las Fuerzas Armadas y, por tanto, hay que señalar la responsabilidad que tienen las propias Fuerzas Armadas, los ejércitos, la Armada como institución para mantener y perfeccionar esos procesos formativos. Esa formación de los militares españoles es la que debe contribuir a generar un espíritu militar que sustenta la convicción moral de estar dispuesto a dar la vida por la defensa de la patria. Espíritu militar que analiza el coronel García Riesco en otro capítulo y que es esencial al militar, también en este siglo XXI, pues sigue siendo el factor individual más importante para el éxito en el combate, para obtener la victoria. En su análisis, el coronel García Riesco
considera el espíritu militar en las sociedades posmodernas y estudia los nuevos valores sociales presididos por el individualismo, que desafían a la moral de los ejércitos y a su espíritu militar. Pone como ejemplos, entre otros, el cuestionamiento de los valores militares en la sociedad o la fobia a las bajas que degrada la disuasión y lesiona a la moral. Y concluye con la necesidad de una ciudadanía cohesionada que sea capaz de soportar las adversidades inherentes al conflicto y que tenga conciencia de la importancia de desarrollar una cultura de defensa que sustente a las Fuerzas Armadas en su imprescindible espíritu militar para cumplir su cometido esencial de la defensa nacional. Pues bien, esos militares que en este siglo se incorporan a las Fuerzas Armadas españolas con mayor o menor predisposición vocacional, que desde su llegada se forman e instruyen para adquirir, para interiorizar unos valores y virtudes, unos principios que conforman el espíritu militar, todos esos militares tienen en las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas el código moral esencial que fija los criterios éticos en la conducta de nuestros militares. Esto se plantea en otro capítulo en el que el general Laguna Sanquirico, además de analizar con gran rigor su evolución histórica, muestra cómo hay determinados valores y principios que permanecen plenamente vigentes en la cultura militar de España, en nuestro ethos militar, pues los valores, desde una perspectiva ética, son más constantes, más perdurables en el tiempo, aunque esto no significa que no cambien en la sociedad a la que sirven las Fuerzas Armadas y que, por tanto, éstas deben adecuarse a esa evolución. Cambios que llevaron a su actualización en las Reales Ordenanzas de Juan Carlos I en 1978. Los objetivos, creo que conseguidos, fueron el disponer de unas ordenanzas para todas las Fuerzas Armadas, respetar en lo posible la calidad literaria de las mismas, abrir puertas conceptuales, solamente conceptuales, a la posibilidad de incorporación de la mujer, cubrir las posibles interferencias en el orden de la disciplina y el espíritu de compañerismo y adecuarse, muy importante, al texto de la Constitución de 1978. Tras esa reforma, no fue la única, pues la necesidad de adaptarse en las conductas y comportamientos inspirados en razones éticas a los cambios que ya he mencionado en principios y valores de la sociedad a las que las Fuerzas Armadas pertenecen y sirven, se llevó a cabo la reforma de 2009 de las actuales Reales Ordenanzas en vigor. Los factores fueron la necesidad de adecuación de la regulación de ciertos derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, el cambio producido con el modelo de tropa profesional, la incorporación decidida de la mujer, que además posiblemente en el futuro exigirá nuevos cambios a esas ordenanzas del futuro, y las nuevas misiones de nuestras Fuerzas Armadas en el escenario internacional, que se habían recogido en la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional. Estos capítulos que se han comentado tratan asuntos de gran trascendencia a la hora de profundizar en ese militar español del siglo XXI. Todos ellos, sin embargo, son partes de lo que llamamos ética militar, ese razonamiento aplicado a la profesión del militar que tiene como misión y cometido el uso de la fuerza, que recordemos es emplear la fuerza letal, estableciendo códigos y normas morales de conducta para sus actuaciones, tanto en paz como en guerra. Ética militar, que es una ética aplicada, en este caso a la profesión militar, que racionaliza y justifica la necesidad, en pleno siglo XXI, de unas Fuerzas Armadas, que analiza la legitimidad y justicia del uso de la fuerza, por un lado en sus causas y razones, lo que se llama el ius ad bellum, pero por otro lado en sus medios y modos, en el ius in bello, y que, como se ha reiterado, demanda a los militares de este siglo XXI la necesidad de adquirir a través de su formación una capacidad ética que, al lado de otras imprescindibles, como pueden ser la táctica, la logística, la técnica, la estratégica, les garantice su adecuada preparación para cumplir sus funciones y cometidos, de los que al final es el combate, el uso de la fuerza para la defensa militar de España el más importante y trascendente. Ética militar que tiene como sujeto de estudio al ser humano individual que desarrolla la profesión de las armas y que es el actor responsable de su comportamiento y consecuencias, pero también es sujeto de esa reflexión moral la propia institución militar en relación con la necesidad y justificación de las condiciones de su propia existencia y funcionamiento. Ética militar que tiene otro elemento esencial de su fundamentación moral en el análisis
y reflexión sobre el tipo y la forma de utilizar los medios que emplean los militares. Medios que, como sabemos, son los sistemas de armas, los instrumentos que implican y exigen el poner en riesgo la propia vida y el tomarla de los demás. Ética militar que indaga en los fines que justifican moralmente que los que eligen la profesión de las armas empleen esos medios con plena legalidad y, sobre todo, con plena legitimación y justicia. Fines que en las sociedades democráticas como la nuestra y con todos los matices que se quieran, tienen como objetivos generales la libertad, la soberanía, la integridad territorial, el ordenamiento constitucional, es decir, los principios en los que se sustenta nuestra condición de seres humanos, sociales y políticos. Nada más. En general, buenas tardes. Queridos amigos, bueno, al ver las exposiciones que se están produciendo, yo creo que deberíamos haber cambiado el orden de los capítulos. Ya es imposible, está editado. Porque la sociedad y las Fuerzas Armadas es el origen un poco de todo. A partir de ahí surgen otros conceptos, como puede ser la enseñanza, la vocación, la profesión. Pero ese es el origen de las Fuerzas Armadas, es precisamente la sociedad. Y ese es el tema que me ha tocado a mí desarrollar. Y precisamente en la primera línea de ese capítulo pongo Fuerzas Armadas y sociedad o sociedad y Fuerzas Armadas. La tentación puede existir. No, sociedad y Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas surgen como consecuencia de la sociedad desde los momentos más primitivos de nuestra existencia. En aquellos momentos, pues, bueno, la sociedad y la defensa estaban muy unidos. Eran unas sociedades tribales y no tenían más remedio que hacer de todo. Pero después se fue organizando, lo digo porque el capítulo recoge una leve transición de cómo se ha ido generando las Fuerzas Armadas profesionales, que no voy a aburrir aquí en este momento contándolo porque además todos lo sabéis. Pero sí que es verdad que llega un momento en que no hay gran definición entre lo que es el señor feudal, su adhesión al rey, al poder legítimo o ilegítimo, pero al poder en general. Pero sin embargo, hay un momento que es el Renacimiento, que llega y se produce el nacimiento de los ejércitos prácticamente permanente, ¿no? Maquiavelo, en uno de sus escritos, cuando le lee, dice: yo estoy deseando que se cree una milicia profesional en esta Florencia, porque es que realmente aquí no hay ni espíritu patrio, empieza a salir la palabra patria, ni hay dedicación profesional a defender a la patria. Esto se producía porque había habido un ataque español que con un mero cañonazo había hecho dispersar a la milicia florentina. Así lo cuenta Maquiavelo. Pero ha habido momentos también grises en que la sociedad se ha aprovechado de sus fuerzas armadas para conseguir fines políticos. Eso lo vemos en el 19, en muchos países, también en España. Y por supuesto ha habido muchos militares, muchos elementos de las Fuerzas Armadas que se han encaramado al nivel del poder de una forma ilegítima, bueno, y han estado allí hasta que han podido. Esos son los dos ejemplos que han trastocado un poco la relación Fuerzas Armadas-sociedad en algunos momentos, no solamente en España, sino en muchos países. Es cierto que cuando leemos también a Ortega, que por otra parte, aunque se le crea un poco enemigo de Fuerzas Armadas, yo creo que es absolutamente falso, sino que da consejos muy interesantes, nos dice que en esos momentos después de una pérdida asombrosa de colonias y de todo nuestro imperio, que es en 1898, pues la sociedad se siente deprimida y con ella sus Fuerzas Armadas. Y esa vinculación que tiene que haber entre Fuerzas Armadas y sociedad se pierde. Y cada uno se mira a sí mismo y empieza a hacer sus cosas por separado. Mala práctica. Es lo que llaman el particularismo de la sociedad y el particularismo de las Fuerzas Armadas en esos comienzos del siglo XX.
La sociedad, a través de instituciones, nos encomienda una serie de misiones que tenemos que cumplir. Van variando, aunque no mucho. La verdad que si leemos con detenimiento la obsoleta ya Ley de Defensa Nacional de 1980 y después comprobamos las misiones que se ven en la Ley de Defensa Nacional del 2005, pues son prácticamente muy parecidas. Con una diferencia, y es que en la primera se define la defensa nacional y en la segunda no, y todavía estamos esperando que alguien la defina en nuestras Fuerzas Armadas. Pero sí que es verdad que esas misiones constituyen el vínculo que tenemos con la sociedad y que también tenemos que exigir, los que recibimos las misiones, pues aquellos elementos, aquellos recursos que necesitamos para cumplir la misión. Esa relación biunívoca es absolutamente necesaria. No podemos aceptar una misión sin que haya un estudio, porque después de recibir esa misión habrá una planificación y le presentaremos a la sociedad nuestra reflexión sobre cómo se puede cumplir esa misión. Entre los recursos que deben proporcionarse, aparte de los meramente crematísticos, tan reclamados últimamente con ese famoso 2% del PIB, no cabe la menor duda que hay otros recursos también muy interesantes, que son los recursos de la claridad. La sociedad debe dar las misiones muy claras a sus Fuerzas Armadas. Y no me estoy refiriendo a España solamente, me estoy refiriendo a todos los países del corte occidental, fundamentalmente. Debe dar las misiones muy claras y debe decirle exactamente qué es lo que quiere de ellos. Cuando hablamos de defensa militar, debemos de saber lo que es defensa militar. Cuando hablamos de defensa civil, debemos de saber lo que es. Cuando se integra una en otra, debemos saber quién lo hace, y por qué lo hace y por qué no lo hace en algunos casos. Cuando hablamos de defensa nacional, tenemos que conocer su definición. No es el caso en muchos sitios, entre ellos aquí en nuestro país. Y cuando hablamos de seguridad nacional, debemos de saber perfectamente cómo se integra la defensa nacional en la seguridad nacional y distinguir ambos conceptos. El acercamiento que ha tenido la sociedad a sus Fuerzas Armadas y viceversa, y el cumplimiento que las Fuerzas Armadas han tenido en momentos de emergencia, recientemente lo hemos visto, el comportamiento de Fuerzas Armadas y también la solidaridad de la sociedad. Pero no cabe la menor duda que deberíamos haber exigido, entre comillas, si es que se puede exigir, Fuerzas Armadas, el florecimiento de una cultura de defensa más profunda a partir de este momento. No todo debe de quedar en qué bien se han portado las Fuerzas Armadas en un momento determinado, que por otra parte es su misión, la cuarta misión de la Ley de Defensa Nacional, la protección de la población. Por supuesto, también el rescate de la población cuando está en un país hostil, con una situación complicada, su protección y la forma con la que podemos librarle de esas pesadumbres extranjeras, como hemos visto en Afganistán también. Debemos, de alguna forma, decir a los poderes públicos, a todos, aquellos que son responsables de la defensa, que tenemos que crear ya, de una vez por todas, esa cultura de defensa, que nos sintamos que necesitamos defendernos. Si con los acontecimientos que están pasando estos días, que eran previsibles para los buenos analistas de estos asuntos a partir de 2014 como poco. Si nos sentimos con miedo por la guerra, no debemos de quedarnos ahí. Debemos ya de exigir a los poderes públicos, a nuestras autoridades, instituciones, que esa cultura de defensa, que siempre es un problema en muchos países, también en el nuestro, pues sea cada vez más profunda y que se unan a nosotros, como pasa en otros países. Como todos sabéis, hemos estado destinados en Francia, hemos estado destinados en Estados Unidos, en Reino Unido, y todos sabemos la vinculación que hay de Fuerzas Armadas a su sociedad y esa cultura de defensa exigible. Además, llegado el momento, los responsables de las Fuerzas Armadas deben de decir al poder público, a la sociedad, que no puede cumplir con esta misión, como lo han hecho algunos responsables en algunos países,
y ponerse a un lado y decir, yo no soy capaz con estos presupuestos y con estos medios, y con esta cultura de defensa y con esta sociedad. Y deben de dar ejemplo de lealtad, porque con esta lealtad es con lo que mejor van a servir a la sociedad. La segunda parte de lo que quiero comunicaros es que, bueno, yo cumpliendo órdenes de mi compañero y amigo, presidente de la asociación, os voy a dar unas pinceladas sobre algo que muchos de sus autores están aquí conmigo, con lo cual, como acabo de decirles nada más entrar, se podían poner ellos a contarlo, pero yo voy a dar unas pinceladas porque soy absolutamente disciplinado. En primer lugar, la enseñanza militar. La enseñanza militar lo ha desarrollado nuestro general de brigada, José Ángel Armada Sarriá, con el cual he compartido 10 años de colegio y le conozco como si fuera mi hermano, una cosa así. Y por lo tanto, cuando lo he leído, porque me he leído todos los trabajos, y la verdad es que no he podido por menos de distinguirle una vez más en su tema, es su tema estrella, la enseñanza militar. Lo sabemos los que le tenemos en otras tertulias. José Ángel dice cosas que sabemos todos y a veces no se pueden decir. Él lo ha dicho una vez más en su libro, en su capítulo. Y es que este ejército nuestro debe de formarse, lo ha dicho nuestro general Moliner hace poco, para esas misiones que le son características, para el combate. Por supuesto que la ética, la formación personal, las relaciones internacionales, todas esas cosas que conforman un carácter y conforman la seguridad de las personas son absolutamente convenientes, incluso en muchos casos necesarias para ciertos puestos. Pero cuando vemos lo que está pasando en teatros orientales como el teatro ucraniano-ruso, pues vemos que los militares lo que tienen que saber es combatir al enemigo. No huir de la palabra enemigo ni de la palabra guerra, como hemos venido haciendo relativamente hace como 10, 15 o 20 años. Identificar al enemigo, saber cómo es y saber cómo vencerle, con esa voluntad de vencer de uno de los principios de la actuación del militar. El general también se dedica a decir que quizá el plan de formación que ahora mismo tienen los oficiales del ejército, bueno, hay satisfacciones en unos ejércitos, otros tienen menos satisfacciones, pero sí, lo que es verdad es que la formación universitaria que reciben nuestros oficiales debe de enfocarse en dirección a las misiones que tienen que cumplir. Por supuesto que las diferentes formas de la acción, por lo menos que se dan en tierra, pues aconsejan tener grados diferentes, pues probablemente habría que hacer grados diferentes. La uniformidad, cuando no puedes emplear todo lo que has aprendido en operaciones militares, que es tu principal y dedicación, pues la diversidad, el conocimiento general, que está muy bien. Pero yo creo que la economía de recursos y sobre todo la eficacia está en que nos dediquemos con una formación que por otra parte es similar, del mismo nivel, pero más adecuada al empleo que vas a hacer después. También nos dice el general Armada que la universidad puede formar a los oficiales, pero quizá no debe definir qué oficiales tienen que salir mañana tenientes de infantería, de caballería, de artillería o de ingenieros. Quiero decir que no sea su voluntad, la voluntad universitaria, la que decide finalmente, porque claro, el que no aprueba el grado, pues no puede después salir teniente. Estas cosas habría que pulirlas, a mi juicio ya, esto no lo dice el general, lo digo yo, habría que pulirlas en sentido de mejorarlas un poco para que haya esta satisfacción, a mi juicio, importante. El capitán de navío Cordón se dedica a hablar en su capítulo, muy interesante, sobre el liderazgo en la Armada y en el mando conjunto. Hay que reconocer que en los últimos 15 años lo conjunto ha triunfado en España. Ya era hora. Yo recuerdo que cuando hacíamos el curso de Estado Mayor Conjunto aquí en esta casa, pues para ir destinado a lo conjunto te lo pensabas 10 veces, no sé por qué.
Yo eso nunca lo he comprendido excesivamente. Y sin embargo, efectivamente, ha habido un triunfo, como debe de ser, en todos los países lo ha habido, de lo conjunto, porque es lo que se aplica, es la unión de todos los esfuerzos en combatir a ese enemigo que se nos puede presentar en un momento determinado. Y la creación del mando de operaciones pues ha sido un auténtico lujo por la cantidad de realizaciones que han hecho. Con respecto al liderazgo en la Armada, tengo que reconocer que no es mi campo. Y claro, él habla, el capitán de navío Cordón habla de que, claro, el tema del barco es muy diferente que las unidades de tierra. No creo que tanto, pero en fin, se lo admito sin ninguna duda. Y después habla que la mar, el estar mucho tiempo fuera de casa, el no ver a la familia, yo creo que eso ya empieza a sufrirlo todos los ejércitos. Pero yo le admito porque su concepto de liderazgo especial en la Armada, porque tiene una gran profundidad y además se nota que es un experto en liderazgo. Finalmente distingue entre mando y liderazgo, yo también lo distingo, pero parece como, me da la impresión, probablemente no sea así, de que pone un poco una cierta oposición entre los dos conceptos. Yo no sé si a un jefe le interesaría tener subordinados que fueran líderes o que fueran mandos. Yo, y termino con este tema, a mí me gustaría que fueran mandos con liderazgo. Las dos cosas, porque las dos cosas son distintas, pero mejoran y se mejoran unas a otras. Marín Bello Crespo, general de infantería, y también lo tenemos aquí con nosotros, ha escrito sobre la profesión militar. Es un tema suyo de toda la vida, yo lo he leído muchas cosas, es un escritor de pluma brillante y por lo tanto da gusto leerle. Y además acude a tantísimos ejemplos de personas que saben muchísimo de eso, aunque tú eres de las que más saben, que realmente es difícil retener todos los conceptos que tiene el capítulo. Por eso yo voy a leer lo que pone él en la primera línea del capítulo, que yo creo que es lo más importante para nosotros en este momento, sobre todo para no cansarnos más. Y lo que dice es lo siguiente: con las armas se defienden repúblicas, se conservan reinos, se guardan ciudades, se aseguran caminos, se despojan los mares de corsarios. Esto lo decía Miguel de Cervantes. Así empieza y así termino yo. Gracias. Señoras y señores, yo tengo que ser forzosamente breve en mi exposición, motivo por el cual voy a pasar casi de puntillas, tanto por el artículo que es de mi responsabilidad como los otros dos artículos que tengo encargados de mencionar. El capítulo 5, que es los valores y virtudes militares del militar del siglo XXI, empieza considerando que es el sagrado principio de la vida el que da la pauta a todos los seres vivientes de cómo defender su existencia. Para mí es importante esta situación porque parece que los valores y virtudes militares nos surgen a los militares en una especie de fusión de nuestra fantasía, y no, es algo que nos afecta a todos, a los civiles y a los militares. Los militares de hoy actúan casi igual que los militares de ayer. La lucha por la vida y la defensa de nuestra propia existencia como pueblo soberano, libre y diferenciado es el trabajo habitual de nuestros soldados organizados en Fuerza Armada, con el convencimiento de que una paz a cualquier precio no suele ser un buen negocio, porque nos va en ello no solo la posibilidad de perder nuestra vida gratuitamente, sino también algo mucho más importante, que es perder nuestra libertad. Los valores y virtudes de todos los militares que podemos recordar no son exclusivos de ellos, sino que tienen su origen en el acervo ético y moral del pueblo español al que pertenecen, como ha podido quedar demostrado a lo largo de nuestra dilatada historia. Aquí quiero recordar lo que sucedió con aquel bravo español, valiente español, que perdió su vida en Londres, Ignacio Echevarría,
que no pudo soportar cómo un terrorista estaba maltratando a una mujer. Y no lo dudó, y con la defensa solo de su patinete la fue a defender y lo logró, solo utilizando como arma, como digo, su patinete. Él demostró tener, por la educación que le habían dado, una alta formación moral y unos valores que no demostraron tener sus compañeros, que abandonaron el escenario corriendo. Se ve que los valores y las virtudes hay que cultivarlos como hacemos nosotros, como hacen los militares en sus periodos de formación y de instrucción a lo largo de su permanencia en nuestros ejércitos. También hemos tenido la oportunidad de conocer las heroicidades, la audacia, el valor, el arrojo, la abnegación, el espíritu de sacrificio de todos los civiles que nos defendieron durante la famosa pandemia, y la primera de las cuales en fallecer fue una enfermera que murió de un día para otro solo por prestar el servicio que tenía que prestar. Quiero decir con esto que son muchos los españoles que se juegan en el trabajo diario su vida, en todas las profesiones en absoluto que se mencionan en el libro y que yo no voy a mencionar ahora. Todos los valores y virtudes que yo he podido encontrar se resumen en las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas de los años 78 y del año 2009. Pero también, no solo en estos documentos, sino que los propios ejércitos luego tienen documentación individual en el que quieren destacar las virtudes y los valores que consideran más importantes para su propio ejército, como son los apuntes para la historia de la Academia General Militar, el decálogo del cadete, el ideario paracaidista o el credo legionario. Curiosamente, en las webs de la Armada y del Ejército de Tierra se defienden valores distintos. Yo pensando en ello, no llegué a comprender cuál era el motivo. Pero bueno, en el trabajo van incluido la relación más exhaustiva de virtudes y valores militares que yo he podido encontrar, con su breve definición, y que tienen vocación de permanencia y que tampoco veo que tengan que cambiar en el siglo XXI, como cualidades de un nuevo militar. Esto es en lo que se refiere al capítulo 5, que era el mío. Paso al capítulo 9, que es el militar institucional o militar ocupacional. Brava tarea la que me corresponde, mi general, porque es el trabajo de mi general Argumosa. Yo entré en estos conceptos recientemente. Yo no sabía mucho de lo que era la diferencia entre el militar ocupacional y el militar institucional. Empezaron a hablar de ello unos analistas americanos como Huntington, que propugnaban la primacía de la vocación y de lo institucional y del ethos militar del que debían hacer gala los militares. Por el contrario, otro analista de la misma categoría, el señor Hanowitz, se dedicaba a decir que para él lo prioritario era la primacía de lo ocupacional, referido a la actitud y al trabajo de los militares. Yo, para los que no estén muy duchos en el conocimiento de estos términos, yo creo que podría considerar que el militar ocupacional sería el militar que es el militar para la paz, y el militar institucional sería el militar que es para la guerra. El militar ocupacional sería de un talante mucho más tranquilo y sereno, abrigado por las paredes de un despacho, y el militar institucional sería el que tendría que verse al frente de sus tropas en un estresante frente de combate. Entonces, siguió así, apareció el señor Moscos también, que al principio se inclinaba por el militar ocupacional como futuro del militar, pero luego, como pasó mucho tiempo, 10 años creo que fueron desde sus primeros trabajos a los últimos, empezó a considerar
que verdaderamente había que volver a lo institucional mejor, con un poquito de ocupacional. En España también tuvimos autores que se enfrascaron en esta disyuntiva, como el general Cano Evia, que propugnaba el modelo ocupacional. En contra tenemos al general Cabezas Calahorra, que se inclinaba por el militar institucional. Y luego el general Alonso Baquer, que vino a hacer una especie de propuesta intermedia entre los dos anteriores. Las Reales Ordenanzas del 1978 se inclinan claramente por la figura del militar institucional. Y las del año 2009, en las que yo tuve el honor de participar, se inclinan también por el modelo institucional, salvo un artículo que nos fue, no diré impuesto, pero bueno, sugerido por el nivel político, que incluye o presenta como modelo para el militar institucional la figura del funcionario público. Aquí este es el único reparo que yo le pongo a las Reales Ordenanzas del 2009 en cuanto a lo que es institucional y lo que es ocupacional. En la enseñanza de formación es preciso evitar que la milicia se le considere como una especie de funcionariado, que está en la línea de lo que acabo de decir. El oficio militar no tiene nada que ver con el modelo ocupacional antes citado. En definitiva, que el futuro del modelo de nuestras Fuerzas Armadas se considerará institucional con algunas gotas de ocupacional, todo ello condicionado a la situación a la que haya que hacer frente. En tiempos de crisis o guerra predominará el modelo institucional y en tiempos de paz, sin abandonar lo anterior, habrá que reservar un espacio al modelo ocupacional. Y paso ahora al capítulo emocionado y emocionante de cuándo se deja de ser militar. El militar es la profesión más vocacional que existe. El militar no es un funcionario del Estado. El militar recupera todos sus derechos constitucionales cuando pasa esta situación. La clave de todo esto que se afirma en este capítulo es que la Ley 39 del 2007 no obliga al militar retirado a renunciar a su juramento, motivo por el que un día se comprometieron a dar su vida en defensa de la patria. Y por ello, los militares retirados no dejan de ser soldados. El militar retirado se considera como la voz de los sin voz. El militar retirado, que seguirá siendo un soldado hasta el final de sus días, es una persona que puede aún ser muy útil cubriendo determinados puestos. Todo militar no deja de ser soldado, porque esto mismo incluso sucede en naciones como Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Cuando su veteranía va en aumento, el militar retirado percibe con sosiego que en paralelo aumenta también su amor a la patria a la que dedicó lo mejor de su vida, España. Si hay alguna pregunta o algún comentario al turno de preguntas, alguna opinión. Bueno. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por los resúmenes que han efectuado. En general, con su permiso. Me ha llamado mucho la atención muchas de las cosas que han dicho, pero voy a ceñirme solamente a una que ha dicho el general Martínez Isidoro, el cual sabe de mi aprecio. Ha dicho textualmente: hay que exigir una cultura de defensa más profunda. Luego ha dicho: hay que decir a los poderes públicos que hay que crear una cultura de defensa. Y luego ha dicho: exigir más que decir. Y la última frase que quisiera citar es que ha dicho que los responsables de las Fuerzas Armadas deben decir, cuando sea la ocasión, evidentemente, que con estos medios no puedo cumplir con la misión.
Lo que voy a decir ahora lo digo con conocimiento de causa. Esto no va a poder ser y no será, y voy a poner el ejemplo, como digo, con conocimiento de causa. Cuando un general de brigada, un contraalmirante, un general de división, un vicealmirante, un almirante, un teniente general, el GEMA, el AGEMA, el GEME e incluso el jefe del Estado Mayor de la Defensa, para atender a una petición de un medio de comunicación que quiere hacer una entrevista, y no me estoy refiriendo ahora a esta situación, me refiero a un mes atrás, 2 meses atrás, años atrás, cuando para atender a un medio de comunicación, quizá con la excepción del general de Acaba, quizás porque por su situación y sus competencias, tiene que pedir al Ministerio de Defensa que le autorice a poder hacer esa entrevista. Como diría un astronauta, que no recuerdo su nombre, pero es el del Apolo 13, Houston, tenemos un problema. Muchas gracias. Vamos a ver, Juan. Yo sé que tú preguntas siempre, así que estoy preparado. Esto, cuando digo exigir, es un lenguaje coloquial, porque el militar no es un funcionario, con eso estoy de acuerdo por lo que se ha dicho allí, es un militar, el militar es un militar bastante educado, porque centros como este y otros se lo han inculcado, y además venía de buena cuna. O sea que no, exigir significa mostrar, reflexionar con tu poder político de que los medios que tienes no son suficientes. Hemos visto un ejemplo en el Estado Mayor de la Defensa francés hace como 3 o 4 años. A este señor se le habrá podido llamar de todo, pero él ha perdido su carrera, es decir, ha dado un paso a la izquierda y ha dicho, con estos medios no puedo defender a Francia. Ha salido en todos los periódicos. Hay más casos, hay más casos, quizá más antiguos. De lo que se trata es ser leal. Termino la referencia diciendo que hay que ser leal. Hay que decirle al mando, yo le puedo engañar, pero con esto, y esto lo decía un vicepresidente de la Comisión de Defensa del Congreso hace 2 o 3 legislaturas, que lo saca precisamente en su anterior libro nuestro general Argumosa, y es, ustedes tienen que decir la verdad a los políticos, que con esto no pueden aguantar ni 2 semanas el envite de una fuerza organizada suficientemente. Esto es así. Y esa técnica, ese saber evaluar lo que podemos resistir o lo que podemos aguantar o lo que podemos ganar, ojo, no seamos derrotistas, eso lo sabe el militar, por lo menos en el aspecto militar. La guerra es como decía nuestro general director del CSD, que es muy aficionado a Clausewitz, lo hemos estado hablando antes, es la continuación de la política por otros medios. Nosotros vamos a ocuparnos del aspecto militar, y con esa herramienta no podemos trabajar porque no es suficiente. Y se está viendo que no es suficiente. Los alemanes han dicho, no es suficiente para que yo pueda aguantar un empujón de estos que tengo yo al este. Y ha subido lo que ha subido, todo el mundo lo sabe, etcétera, etcétera. Exigir es ser leal con el mando político de cada país, no solamente en España, cuidado, que siempre nos metemos aquí en España. Es eso, exigir es eso. Después, con respecto a lo que has dicho, bueno, pues yo me refería siempre al mando que está inmediatamente, al mando militar que está inmediatamente subordinado al mando político. Ya estos temas de prensa y tal, esto ya no es de mi esfera. Gracias. Muy bien. ¿Alguno más quiere hacer alguna pregunta, opinión, sugerencia? Yo, mi general. Venga. Bueno, como soy el único general que está en activo en la mesa, Sí. y un poco por alusiones, me voy a permitir hacer un comentario a la pregunta y a la respuesta general, Isidoro. Es cierto que esto que tú hablabas, mi general, se ha puesto de manifiesto por los generales que son responsables de la preparación y del empleo de la fuerza. Ahora, estamos ante la disyuntiva de si el mantener o irse arregla o no el problema. El problema no está ahí. El problema, ya se ha hablado de ello,
está en que no hay una suficiente cultura estratégica que permita que los políticos tomen las decisiones necesarias para que las inversiones sean satisfactorias y de acuerdo con nuestros intereses. Y mientras esto no suceda, no habrá político de uno u otro partido, me da igual, porque esto, si repasamos la historia, ya lo hemos visto, que sea capaz de tomar una decisión que vaya en contra de lo que opina la opinión pública. Esto es muy difícil de hacer y eso es lo que está pasando. Quizá hechos como el que estamos viviendo ahora mismo ayuden un poco a modificar esa cultura estratégica. Un buen ejemplo, y lo acabas de citar, es lo que ha pasado en Alemania. El giro estratégico que ha dado Alemania, sin duda, tendrá o debe tener el apoyo de la opinión pública, si no, no hubiera habido nadie capaz de hacerlo. Bueno, pues en esa tesitura estamos aquí también, en la medida que seamos capaces de transmitir a la opinión pública, y esto hay que empezarlo desde muy jovencitos, de cuál es nuestro entorno estratégico, de cuáles son nuestros riesgos y amenazas, como yo decía en mi introducción, que son precisamente la clave de la cultura de defensa, pues en la medida que sepamos capaces de hacerlo, no solo los militares, porque esto es una responsabilidad que afecta a muchas instancias, pues en definitiva seremos capaces de aprovecharnos pues, de esta realidad y de tener un constructo de seguridad que satisfaga mucho mejor nuestros intereses. Sí. Lo hemos dicho tantas veces en tantas conferencias y hay países que lo saben hacer. No hay que ver las orejas al lobo para pegar la embolada alemana, en este caso. Hay que sostener la defensa, creer en ella, creer que el mundo tiene gente buena, gente mala, y que a los malos pues hay que ponerles coto. Por supuesto hay que tratarles lo más humanamente posible. Yo creo, en mi experiencia, salió un decreto en el año 2001 sobre la cultura de defensa. Estaba Rajoy, me parece. No, Rajoy no. Estaba el ministro, el de... No sé quién era el ministro, el 2001, el ministro de Defensa. Y implicaba a todas las organizaciones militares, desde los estados mayores, los ejércitos, CSDEN, el instituto... Trillo. Ministro Trillo. Y me recuerdo que cuando íbamos a hablar con la gente, que nos decían que teníamos que hablar con las universidades, con los colegios, decirles cómo se podía... Pues siempre había recelo. O sea, la sociedad española no es tan unida como queremos. Es muy variada, ¿no? Entonces hoy están en los colegios, hay problemas de ver lo que son los ejércitos. Parece que si vamos a un colegio ahora y decimos, vamos a hablar de los ejércitos, yo por ejemplo ir a la universidad y me dice, ¿usted dónde viene? No, mira, yo soy un general del ejército. Ah, del ejército. ¿Y qué hacen ustedes? Un miembro, un estudiante de 21 o 22 años. Entonces, ¿dónde está la esencia? En mi opinión particular, en la educación. No estamos haciendo el esfuerzo necesario en la educación española, en el tema de... Porque así como hablamos de todos los aspectos de la sociedad, nunca tocamos la defensa, porque hay un recelo, no sé, ya atávico, de por qué no se puede hablar de la defensa desde la enseñanza, desde la enseñanza básica. Eso es un tema que tenemos, creo que pensar. Y la otra cosa, aparte de la enseñanza, hay una vivencia de todos los días. Yo esta mañana he estado con unos diputados hablando del concepto estratégico de la OTAN. 4 diputados. Y ellos estaban convencidos. Yo cuando estaba allí digo, estos tíos saben, personas, están bien preparadas para esto. Y entre ellos, oye, daba gusto hablar, ¿no? Se apoyaban. Aquí ha estado otra gente, gente que ha estado aquí, se apoyaban y me daba gusto ver hablaros. Lo que pasa es que luego, cuando los ves en otros lugares, pues hay otra visión. Digo, ¿cómo es posible que sean amigos, que hablen de las mismas cosas, que estén de acuerdo y luego aparecen en otros lugares y dicen, no digo lo contrario, pero se ponen... Bien, es una cosa que tenemos que superar.
El español todavía no ha superado esa diversidad, ese encontronazo que tiene con el compañero. Nada más. Muy bien, pues yo creo que hemos superado el tiempo que nos habíamos encomendado. No me queda más que, mi general, reiterar la enhorabuena a ti y a los autores, muchos de los cuales veo que también están en la sala, por la iniciativa de escribir este libro. Creo que yo lo he leído y la verdad que en su contenido invita a la reflexión, y yo así lo hago a los presentes a leerlo, porque creo que tiene mucho mensaje y que refleja realmente algunas de las realidades y algunas de las carencias, apuntando algunas soluciones también. Por tanto, creo que es de gran interés. Así que enhorabuena al presidente, a los autores y a todos ustedes. Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde, y esperamos que en próximas ocasiones pues también puedan hacerlo en el futuro. Muchas gracias a todos y buenas tardes.